Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 10. Este verso es probablemente uno de mis versos favoritos de toda la Biblia. Yo soy aquellos que sufren con favoritos. ¿Cuántos tienen favoritos de algo? Cuando me preguntan, ¿cuál es tu favorito? Yo digo, ¿cuál es tu favorita comida? Lomo saltado. Pero también me gusta el ceviche. Pero también un arroz con mariscos. Pero también un ají de gallina. ¿Locro por ahí alguien dijo? No creo que el locro sea favorito, pero este es uno de mis favoritos versos. Primera de Corintios 15, el verso 10. Y vamos a dividirlo en 4 puntos que hablan acerca de este verso. Ok, vamos a ir poco a poco leyendo parte de este verso. Pero comienza el apóstol Pablo, un poco el contexto de este verso. Es el apóstol Pablo hablando acerca de su apostolado, de cómo él no era el apóstol dentro de los 12, pero cómo Dios lo llamó y lo alcanzó en su vida. Sabemos que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? Saulo perseguía a los creyentes, a los cristianos. Los perseguía y los encarcelaba y los torturaba y en el nombre de Dios él iba persiguiendo a los creyentes del camino, como se les llamaba. Él iba y perseguía, dice la Biblia, él estaba cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte. Dice, Saulo estaba ahí observando cómo apedreaban a Esteban. Es más, cuando en Hechos 9 nos narra la conversión de Saulo. Cuando él es tocado por Dios, cuando él es alcanzado por Dios, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba yendo a Damasco. ¿A qué? Justamente a perseguir los cristianos, a encarcelarlos, a llevarlos a la cárcel o a tal vez ahí sufrir algunos abusos y todo, porque Saulo era su idea de cómo servía a Dios, persiguiendo a aquellos que ahora creían en este Jesús. Y ese es el contexto de Saulo hablando acerca de su apostolado. Pero el verso 10 dice, el primer punto, la primera parte dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, Pablo habla acerca de soy consciente de la gracia de Dios para conmigo. Tengo una pregunta, ¿eres consciente de la gracia de Dios en tu vida? ¿Dónde estarías si Jesús no te hubiera alcanzado? ¿Cómo estarías si Jesús no hubiera tocado tu vida? Pablo dice, yo soy consciente de la gracia de Dios en mi vida. Que aunque yo perseguía a los cristianos, era alguien que en nombre de su fe iba y encarcelaba y flagelaba y asesinaba creyentes. Ese era yo, pero la gracia de Dios me alcanzó. ¿Eres consciente de la gracia de Dios en tu vida? ¿Dónde estarías? ¿Cómo estarías? ¿Qué sería de ti si Dios no te hubiera alcanzado? Pablo reconoce, él dice, por la gracia de Dios yo he sido llamado a ser un apóstol. ¿Cómo podemos ver este año 2025? Estamos comenzando en este primer mes 2025. ¿Cómo podemos ver con buenos ojos este 2025? Creo que uno de esos puntos es esto: ser conscientes de la gracia de Dios en tu vida. Ser conscientes de la gracia
de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo saber qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? Veo a mis amigos cuando yo era chibolo. Veo en qué están, en qué andan, en cómo va su vida, porque el ver su vida, tal vez ese hubiera sido mi vida si Dios no me hubiera alcanzado. Todos aquí tienen una historia. Todos aquí tienen una historia. Algunos llegaron porque tal vez un amigo les habló. Un amigo les habló acerca de las buenas nuevas del Evangelio y por eso llegaste a conocer de Dios. Algunos tal vez fue porque mamá o papá te enseñaron y te trajeron a la iglesia. Por ahí hay algunos que seguramente mamá o papá te trajeron y te enseñaron de la fe y venir a la casa. Algunos tal vez abuelos. Tus abuelos fueron los que te trajeron y tal vez te mostraron a Dios en su vida. No sé cuál es tu historia, pero todos tenemos una historia. Y el ser conscientes de que por la gracia de Dios es que Él nos ha alcanzado. Por la gracia de Dios es que estamos aquí. A veces tenemos la tendencia de ver cosas que no van bien o cosas que no somos o en lo que fallamos o en nuestros errores, pero olvidamos la conciencia de qué sería si no. ¿Cómo estaría si Dios no me hubiera alcanzado? Y eso es como comienza el apóstol Pablo este verso. Número 2, el segundo punto dice, pero la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. O la gracia que Él me concedió no quedó sin fruto. Es decir, hay frutos de esa gracia de Dios en mi vida. Hay frutos de esa gracia de Dios en nuestra vida. Mi segunda pregunta para ti es, ¿qué frutos de esa gracia hay en tu vida? ¿Qué frutos de la gracia de Dios hay en tu vida? Tal vez tú ves tu vida y dices, pero yo no veo tanto fruto. Pero el Evangelio de San Juan, capítulo 15, Jesús enseña acerca de que nosotros somos las ramas y Dios es la vid y nosotros llevamos fruto. Y el verso 8 de capítulo 15 de Juan dice que es el deseo de Dios que hayan frutos en tu vida. ¿Qué pasa cuando Dios nos alcanzó y tenemos salvación? Pero salvación tiene que ver mucho, no solo con lo que suceda de aquí al cielo, sino salvación tiene que ver con lo que sucede aquí en la tierra. Frutos dignos de la salvación que ha sido dada a nosotros. Es decir, Dios desea que haya fruto en ti. ¿Qué frutos hay en ti? ¿Qué frutos hay en mí? Realmente dice, mi Padre es glorificado cuando llevan fruto. Mi Padre es glorificado cuando llevan fruto. Es decir, la gracia de Dios en nuestra vida, la gracia que Él nos ha alcanzado, puede ser una gracia infructuosa. La gracia de Dios en nuestra vida, el que Él nos alcanzó, el conocerlo, puede ser una gracia infructuosa, pero Dios desea que tengamos fruto. Dios desea que haya frutos en nuestra vida, que haya esos frutos de cómo era antes y ahora es diferente. Cómo antes vivía o cómo antes actuaba o cómo antes tal vez decidía mi vida, pero ahora ya no soy el de antes. Ahora hay frutos diferentes en mi vida. Antes me peleaba con todos. Ahora solo me peleo con algunos.
voy cambiando poco a poco. Antes era tacaño. Ahora me cuesta, pero trato de ser generoso. Antes era pesimista. Ahora trato de que mis palabras sean palabras diferentes. Antes trataba simplemente de hacer lo que quiera con mi dinero, pero ahora sé que hay un propósito con la bendición de Dios en mi vida. No sé, es decir, hay frutos. Dios desea que haya frutos en nuestra vida. Dios no solo desea que vayamos al cielo aquí, que hemos sido alcanzados y que después tengamos una eternidad con Él, pero la vida en esta tierra que sea una vida mediocre, que sea una vida simplemente resistiendo la vida en vez de viendo a Dios obrar en nuestra vida. Dios desea fruto. Porque Dios es glorificado cuando hay fruto. Porque a veces la más grande predicación de alguien viendo a Dios es a través de una vida cambiada. Porque a veces la gente puede ir en contra de lo que le dices, pero nunca puede ir en contra de tu testimonio. No puede ir en contra de una vida cambiada. La muestra más grande de que Dios existe muchas veces es una vida cambiada. Es cuando dicen, antes tú eras así, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No eres el mismo, ¿qué pasó? Es Dios en mi vida. Es la obra de Dios en mi vida. Son los frutos de que Dios está obrando en mi vida. Es decir, hay frutos que Dios espera que hayan en nuestra vida. Pero una clave, Dios desea fruto, pero una clave de cómo Dios produce fruto en nuestra vida nos da una historia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. ¿Cuántos aquí han escuchado de Zaqueo? Zaqueo, hay canciones de Zaqueo. ¿Qué era Zaqueo? Zaqueo era un hombre chato y era un recaudador de impuestos, es decir, alguien odiado por sus paisanos, por su pueblo. Porque un recaudador de impuestos era un empleado de Roma, del gobierno de Roma, es decir, un judío sirviendo al gobierno de Roma, la SUNAT de Roma, cobrando impuestos a los judíos. Y hasta ahí estaría bien, pero lo que sucedía con el recaudador de impuestos es que él tenía el poder de cobrar los impuestos que le pertenecían a Roma, pero él tenía el poder de sumarle una cantidad para él mismo. Tenía el poder de cobrar impuestos, pero sumarle una cantidad para él mismo. Entonces, era alguien no tan bien visto por los de su pueblo. Y ahí vemos Zaqueo, era odiado por su pueblo y Jesús está pasando por ahí. Entonces Zaqueo, como era chato, se sube a un árbol. Y ahí es donde Jesús está pasando y Jesús lo ve a Zaqueo y le dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja hoy mismo, vamos a comer a tu casa. Jesús, en otras palabras, se autoinvitó. Es decir, Jesús, vamos, te invito a comer, pero a tu casa, con tu comida. Yo muchas veces he querido hacer eso, no me ha funcionado. Yo le digo, es bíblico. Te invito a comer a tu casa, con tu comida, cuando prepares lomo saltado. Cuando hay un ají de gallina, como la abuelita que hacía los mejores. Vamos, pero Jesús se autoinvitó y llamó a Zaqueo y Zaqueo fue y estuvieron comiendo ahí. Pero un momento de la comida, de la conversación, sabemos que Zaqueo se pone de pie y dice, mira, la mitad de mis bienes voy a darlo a los pobres. Y si a alguien yo he robado algo, yo voy a darlo 4 veces de lo que yo he robado. Zaqueo se pone de pie y hace esta promesa. Mira, yo voy a dar ahora la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien yo he robado algo, le voy a devolver
3, 4 veces más de lo que yo he devuelto. Un poco chistoso Zaqueo porque dice, si he robado a alguien, no, ha robado a todos. Pero lo interesante aquí, si nos damos cuenta del contexto, devolver la mitad, dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 3, 4 veces a aquel que había sido engañado por Zaqueo, lo que estaba diciendo Zaqueo es, voy a quedarme sin nada. Voy a quedarme sin nada. En otras palabras, antes de Jesús, lo más importante para Zaqueo era el dinero. Después de Jesús, lo menos importante para Zaqueo era el dinero. Es decir, hubo algo que sucedió en ese encuentro con Jesús. Simplemente Zaqueo estaba mostrando frutos de algo que sucedió en ese encuentro con Jesús. Pero el principio es el siguiente: Dios no exige un fruto, Dios produce un fruto. Jesús no dijo, Zaqueo, primero tienes que portarte bien y de ahí vamos a comer. Zaqueo, primero debes devolver a los que has engañado, robado. Zaqueo, debes cambiar tu vida y de ahí vamos a comer. No, ¿qué hizo Jesús? La cercanía de Él produjo un fruto en Zaqueo. Si Dios desea un fruto en nuestra vida, pero Dios no exige un fruto, Dios produce un fruto. Que la gracia del Señor en nuestra vida no sea infructuosa, sino produzca un fruto. Número 3 de este mismo verso, siguiendo el verso, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. El apóstol Pablo dice, he esforzado con lo más que he podido en esta gracia que me fue concedida. Hace unas semanas atrás di una enseñanza acerca de que lo valioso cuesta. Lo valioso cuesta, es decir, los frutos que vemos en nuestra vida no solo dependen de Dios, sino dependen de nuestras propias acciones. A veces cuando vemos una vida bendecida o una vida tal vez caminando con Dios o una vida, tú ves a alguien, una familia, un matrimonio, una empresa, ves a alguien florecer y dando frutos y tú dices, me gustaría tener esos frutos. Tú tienes que saber, no es gratis. No es simplemente que Dios hizo algo de la nada. Es alguien siendo consciente de la gracia de Dios en su vida y tomando acción, tomando pasos, tomando una acción. Y a veces lo valioso cuesta ahorrar, cuesta perdonar, cuesta emprender. Cuesta hacer un negocio y levantarlo y ser consciente. Cuesta creer a veces. Cuando parece imposible, cuando parece que no veo nada, que no sucede nada, cuesta creer. Cuando todos los demás están yendo por un lado, cuesta creer. Pero el apóstol Pablo dice, yo me he esforzado a que esta gracia de Dios no sea sin fruto en mi vida. He trabajado más que cualquier otra persona. ¿Cómo puede ser un buen 2025? Depende de Dios, pero también depende de ti. De dar pasos de fe, de quitar los miedos tal vez de hacer algo que Dios está poniendo en tu corazón. Tal vez de perdonar a alguien y dar ese paso tan difícil cuando alguien hizo mucho daño, tan difícil de dar un paso para perdonar. Tal vez un paso de emprender, un paso de fe de emprender.
Tal vez un paso de sacudirte tal vez caminar a medias con Dios y cambiar eso y decir, no, yo quiero caminar con todo con Dios. Cuesta, no es sencillo, pero lo vale 100%. Este 2025 no depende solo de Dios. Depende también de lo que tú y yo decidamos, de lo que tú y yo podamos tomar lo importante. Porque Dios no hace sección de personas, pero porque algunos tienen frutos diferentes, no fue simplemente de casualidad. Han sembrado semilla para ver frutos. Han sembrado algo para ver frutos en su familia, en su matrimonio, en su empresa, en su economía. Han sembrado tal vez cosas en su vida que ahora están viendo frutos. Porque lo valioso cuesta. Pero me encanta porque el apóstol Pablo no termina ahí, sino al final de este verso dice, o volvemos a leer todo el verso, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es necesario lo que yo pueda hacer, decidir, es necesario, pero no es indispensable. Porque aun cuando yo no he sido fiel con Dios, Él siempre ha sido fiel conmigo. Aun cuando yo no he cumplido y lo que he prometido, Dios siempre ha cumplido lo que Él ha prometido. Sí, lo que yo haga es necesario, pero lo que yo haga es solo una respuesta a entender lo que Jesús hizo, hace y hará por mí. Pablo cierra este verso diciendo, probablemente con lo que estoy escribiendo te estás confundiendo. Probablemente pienses que tu esfuerzo será suficiente. Probablemente sientas que depende de ti tu éxito. Probablemente sientas que si tú haces lo mejor, puedes lograr éxito en este año. Pero el apóstol Pablo cierra este verso diciendo, pero aunque yo me esforcé más que cualquier otro, realmente no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios no es yo hago mi parte y Dios hará su parte, porque muchas veces no he hecho mi parte. Pero Dios ha sido un Dios de gracia en mi vida. La gracia de Dios no quiere decir que yo no haré nada, pero la gracia de Dios es solamente entender y responder a esa gracia que Dios me ha dado, que Dios ha mostrado en mi vida. ¿Cómo puedes saber que puede ser un buen año? A veces ya nos hemos desanimado de hacer como las resoluciones de este año, porque sabemos que no las cumplimos. Es que la ecuación es diferente. No basamos nuestro año exitoso en lo que podamos hacer, sino lo que podamos hacer es solo una respuesta a entender lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Reconocer su gracia en nuestra vida. Que cuando yo no puedo, porque yo puedo decir, voy a emprender y voy a esforzarme, pero no es suficiente. Necesito la gracia de Dios en mi vida. Tal vez tú estás orando y creyendo por tu esposo, tu esposa que no te conoce, y tú tratas de ser lo mejor de lo mejor, pero te das cuenta no es suficiente. Necesitas la gracia de Dios en tu vida. Tal vez estás criando a tus hijos y tratas de ser el mejor papá y te sientes frustrado porque no es suficiente. Pero necesitas la gracia de Dios en tu vida. La gracia de Dios es el favor de Dios abriendo puertas, de Dios proveyendo, de Dios haciendo lo que tú y yo no podemos
hacer. El mensaje en esta mañana es simple. Es simple. Reconoce la gracia de Dios en tu vida. La gracia de Dios en tu vida. ¿Qué sería de ti sin Dios? ¿Cómo estarías sin Dios? ¿En dónde estarías sin Dios? A veces sentimos, porque vengo a la iglesia, estoy como haciendo un favor a Dios, cumpliendo para que Dios esté bien. A veces sentimos, no, porque estoy dando mi ofrenda, es como que estoy apoyando a Dios para hacer su obra. A veces siento que estoy sirviendo porque estoy ayudando a Dios a hacer su obra. Y realmente ese es ser inconscientes de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por Dios? Y esa conciencia despierta algo en nosotros, de creer en Dios antes que en nuestros miedos, de confiar en Dios antes que en cualquier otra persona, de ser más leal a la voz de Dios que a la voz de cualquier otro ser humano, de honrar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Mi respuesta a entender esa gracia es una acción de acuerdo a esa gracia que he experimentado en mi vida. Pero al final del día, al final de la jornada, al final de todo, siempre reconocer, pero no fui yo, sino la gracia de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? Sé fiel a eso. La gracia de Dios está contigo. La gracia de Dios, el favor de Dios está contigo. Sé fiel a eso. No me creas. Créele a Dios. Créele a Dios. ¿Qué está poniendo en tu corazón? Lo que Dios está poniendo en tu corazón, sé fiel a eso. La gracia de Dios estará contigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas, porque tú trabajas, Señor, en nuestro corazón, en nuestro interior. Que en este año que está empezando, Señor, que seamos aquellos que escuchan tu voz, que reconocen tu gracia en nuestra vida, que dan pasos por responder a esa gracia, que no se quede sin fruto, Señor, el favor tuyo manifestado en nuestra vida, pero que siempre hay un corazón humilde de reconocer de que no es por lo que nosotros podamos hacer, es por tu gracia en nosotros. Te doy gracias por cada uno de los que está aquí, Señor. Sigue hablando a sus corazones, a sus vidas. Por aquellos que tienen que perdonar, soltar, dar un paso de fe, emprender, hablar esas conversaciones necesarias, un cambio de vida, un cambio de estilo de vida. Señor, que tu gracia nos ayude para lo que tú nos estás llamando. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este momento, si tú estás aquí, tal vez has venido por primera vez, tal vez segunda vez, alguien te invitó, te trajo, te animó a venir en esta mañana, pero estás aquí y tú dices, ¿cómo yo puedo experimentar la gracia de Dios? ¿Cómo puedo saber que Dios está conmigo? La Biblia habla, como Pablo decía, porque la gracia de Dios me alcanzó. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios desea ser parte de nuestra vida, pero Él espera que nosotros tomemos una decisión personal de aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón.
Si tú estás aquí y dices, yo nunca he tomado esta decisión. Tal vez mamá te traía a la iglesia o tal vez hay una conciencia de fe en tu corazón, pero nunca has tomado una decisión personal de hacer a Cristo Jesús tu Señor y Salvador. ¿Por qué es tan importante esta decisión? Porque depende de ti, depende de mí. Dios es amor y Él nunca entrará a tu vida a menos que tú le des permiso. Y si tú estás aquí y dices, yo quiero aceptar a Cristo Jesús en mi vida, quiero ver su gracia en mi vida, quiero que perdone mis pecados, quiero que entre en mi vida y quiero caminar con Él el resto de mi vida. Dios está llamando a tu corazón porque Él espera que tú le des permiso. ¿Cómo lo haces? La Biblia dice en Romanos 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, serás cristiano. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo puedo aceptar a Cristo en mi vida? A través de una oración. Y en este momento pido todos, por favor, con los ojos cerrados. ¿Por qué pido con ojos cerrados? No es algo raro, místico, solamente, número uno, para evitar distracciones. Esto es entre tú y Dios y tratamos de evitar las distracciones. Y número dos, porque es algo personal, es una decisión personal. Si tú estás aquí y dices, yo quiero a Dios en mi vida, y tú tomas esta decisión en esta mañana, en señal de esta decisión, ahí donde estás, por favor, puedes hacerme una seña con tu mano. Si tú dices, yo quiero a Dios en mi vida, quiero aceptarlo como mi Señor y Salvador, en señal de decisión, ¿puedo ver tu mano? Veo su mano por aquí, por allá también veo su mano. No es un cambio de iglesia, un cambio de religión. Jesús no vino para instaurar una nueva religión. Jesús vino para que podamos otra vez tener una relación personal con Él. Si tú quieres tomar esta decisión, puedo ver tu mano. Veo varias manos por aquí. Por allá arriba también veo su mano. Allá al fondo también veo su mano. Todos los que han levantado su mano, por favor, bájala. Te pido, por favor, que mantengas tus ojos cerrados para evitar distracciones. Yo te voy a guiar en una oración modelo. Repite esta oración con tus palabras y con tu voz y di esta oración a Dios. Y todos, por favor, también acompañamos con nuestras voces a aquellos que lo harán por la primera vez. Oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida y haz tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.